Dar comienzo a este módulo de patología de cadera, que va a ser bastante intenso. En primer lugar va a hablar la doctora Victoria Allende de Córdoba sobre tratamiento antes de la edad de la marcha de la displasia de cadera. Luego el doctor Claudio Fernández de La Plata sobre el tratamiento después de la edad de la marcha. Y por último, el doctor Andrés Roncoroni del Garrahan sobre displasia residual del adolescente. Vamos a tratar de hacer continuo y hacia el final entonces las preguntas. Tratemos de respetar los tiempos lo más posible, así podemos discutir después de una serie de casos, problemas que tenemos. Vicky. Gracias. Está muy fuerte. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes. Como bien dijo Patricio, yo voy a referirme a tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera antes de la edad de marcha. A modo ilustrativo, la definición yo creo que todo el mundo la sabe, pero nunca viene mal repetirla. El defecto del desarrollo de la articulación coxofemoral, en el cual se encuentran alterados el acetábulo, la cápsula y la cabeza femoral. Las causas, todos las saben: la hiperlaxitud generalizada, los factores mecánicos, posición podálica, influencia genética, etc. Vamos a ir más al grano porque la charla abarca muchas cosas. Dos palabras en cuanto a diagnóstico por imágenes. En todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, se sigue discutiendo si es importante o no hacer el screening en todo recién nacido para evitar la aparición tardía o el diagnóstico tardío de la enfermedad. Todavía hoy la Sociedad Americana de Ortopedia Infantil recomienda a los pediatras seguir la guía de práctica clínica. Ellos no tienen el screening como por ley. Sabemos nosotros que la mayoría de las displasias ocurren en pacientes que no tienen factores de riesgo, pero sí hay que tener en cuenta que la displasia de cadera es más frecuente en la primera hija femenina, que está podálica, y bueno, quizás a esos nos enfocamos un poco más. En Chile, lo cual me parece fantástico, hacen un screening radiográfico a los 3 meses de vida. Y en Europa hay varios países que ya tienen el screening ecográfico a las 6 semanas. Es un tema de discusión, pero bien saben que el diagnóstico antes de los 6 meses de vida tiene un pronóstico, la patología, y si se diagnostica después, ya el pronóstico cambia y empeora día a día. Esta es una ecografía donde pueden ver cómo la cadera está totalmente afuera. Y la gran utilidad de la ecografía yo creo que es para el seguimiento de los pacientes que hacemos tratamiento ortopédico, cómo la cadera en aducción está afuera y en abducción tiende a reducirse. Para eso creo que es sumamente útil y sobre todo para el diagnóstico antes de los 4 meses de vida. En la radiografía todos lo pueden encontrar en cualquier libro, no me voy a detener en esto, pero sí trazar las líneas, Hilger-Reiner, la de Ferguson, la presencia del núcleo, en qué cuadrante está. El arco de Shenton lo usamos muchísimo para diagnóstico, y hoy en día creo que estamos casi todos de acuerdo en usar la clasificación del Instituto de Hip Dysplasia. Y esta clasificación lo que hace es ver dónde está centrado el punto medio del cuello femoral con respecto a los 4 cuadrantes. Y lo que tiene esta clasificación es que nos sirve en pronóstico cuando nosotros vamos a tratar una displasia de cadera. Sabemos que si es una grado 4 es mucho más severa que si es una grado 2. Entonces probablemente la grado 2 el tratamiento pueda ser con un método ortopédico, y la grado 4 generalmente requiere cirugía. La artrografía es un método fantástico, lo usamos muchísimo, ya les voy a mostrar algún caso. Obviamente saben que es con anestesia general, requiere que el paciente esté en quirófano y requiere material de contraste. Esta la hace el cirujano.
Bueno, enfocándonos en el tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera, hablando específicamente de la luxación, porque la displasia se puede manejar con manejo ortopédico, el objetivo es reducir y mantener la cabeza de fémur en el acetábulo, restaurando la biomecánica de la cadera para permitir el desarrollo normal del acetábulo. Sin lugar a dudas, el arnés de Pavlik es el tratamiento de elección en los menores de 6 meses. Tiene ciertos tips que hay que cumplir, idealmente que sea de buena calidad. Yo hablo de arnés de Pavlik porque nosotros no tenemos, Claudio les puede explicar después, un aparato abductor que hacen ellos con sus pacientes. Debe ser colocado por el traumatólogo infantil y el seguimiento lo tiene que hacer el traumatólogo infantil. Vemos todavía pacientes que vienen de la ortopedia con el arnés puesto de cualquier forma. Tiene que estar debajo de la ropa. Si la cadera está luxada, se coloca el arnés y se hace el seguimiento de manera semanal sin permitir que los padres lo saquen al arnés, ni para higiene ni para nada. Se lo sacamos nosotros en consultorio y el control es clínico y ecográfico o radiográfico, depende de lo que cuenten de diagnóstico en su centro. Si la cadera no se reduce dentro de las 3 primeras semanas, hay que sí o sí cambiar de tratamiento. ¿Por qué? Porque más tiempo con la cadera luxada en posición forzada genera una osteonecrosis de cabeza femoral. Entonces, sí o sí, el tiempo máximo son 3 semanas. Por supuesto, hay contraindicaciones y las tienen que saber para no meter la pata. El desbalance muscular en los pacientes con mielomeningocele de nivel funcional alto está contraindicado. En las artrogrifosis tampoco funciona. Y en pacientes con hiperlaxitud ligamentaria, pacientes sindrómicos con síndrome de Larsen, Down, Ehlers-Danlos, tampoco funciona. Este es el error más frecuente. El paciente lo mandan a la ortopedia y viene con el arnés puesto arriba de la ropa. Obviamente eso no va a funcionar. Es un tratamiento inadecuado. Si el tratamiento está bien hecho, está demostrado que el arnés de Pavlik corrige en el 90% de los casos la displasia de cadera. Tiene un índice de necrosis avascular del 5%, que no deja de ser importante, pero es un tema menor. Ahora bien, ¿qué pasa en el paciente que estuvo 3 semanas con arnés y la cadera no entró en su lugar? Por ejemplo, esta niña que tiene displasia acetabular bilateral, pero esta cadera ya ven que es un grado 4. Esta puede ser un grado 2 de la clasificación, pero la otra es grado 4. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Internamos a la paciente con prequirúrgico, anestesia general y en quirófano con la paciente dormida hacemos la maniobra para ver si la cadera se reduce o no. ¿Qué pasa? Esto puede ser, es una sensación, por eso yo traje el muñequito para que prueben la maniobra de Ortolani. Hablamos a veces de reducción algodonosa y es cuando hay algo interpuesto. Es tan una sensación que es difícil de explicarlo con palabras, ¿sí? Siempre a continuación, cuando hacemos una reducción incruenta, hacemos la artrografía. La artrografía es inyectar material de contraste dentro de la cápsula. Eso nos permite visualizar perfectamente la cabeza femoral y si ésta se reduce o no. Y ahí, si se fijan, ven que tiene algo interpuesto, que probablemente no lo sepamos con la artrografía, pero sí nos permite ver si la reducción es concéntrica e imaginarnos si hay algo en el fondo del acetábulo que esté impidiendo esa reducción. Entonces, paso a seguir, la maniobra bajo anestesia general, artrografía. En ese momento decidimos si hay gran tensión de los aductores, la tenotomía de aductores, y si se reduce bien, directamente pasamos a hacer el yeso. Todo eso es con control radioscópico, intraoperatoriamente. Es fundamental la posición del cirujano cuando uno hace el yeso, y el moldeado del yeso tiene que ser excelente. Ahí la parte más importante es quién mantiene la cadera en su lugar,
porque esta cadera entra y sale fácilmente. Entonces el cirujano se queda inmóvil mientras el ayudante hace un yeso súper bien moldeado. Nosotros no usamos más el palo para mantener la abducción porque a todos los pacientes les ponemos 2 vendas de yeso plástico por encima. Estos yesos siempre vienen con muy mal estado, con pis, materia fecal y demás, se ablandan y ahí la cadera se reluxa. Entonces es fundamental que el yeso dure rígido y con la cadera en su posición todo el tiempo del tratamiento. También siempre cuando realizamos el yeso controlamos con radioscopía de vuelta, que como todavía tiene el material de contraste generalmente se ve bien. Ahora bien, hay una discusión de cómo hacer el control post-reducción. La cadera se puede luxar cuando estamos haciendo el yeso, así que es fundamental controlarlo después. Una de las formas es hacer la tomografía. No hace falta hacer toda una tomografía de cadera, solo este corte axial. Ahí tenemos el Shenton modificado que nos sirve para ver que la cadera está enfrentada en su lugar. Otro estudio que están usando mucho es la Perfusion MRI, que esta requiere contraste, creo que usan gadolinio, la hacen los radiólogos. La indicación de esta sería ver la perfusión de la cabeza femoral para ver si con esa posición forzada o no del yeso está sufriendo la cabeza femoral. Si nosotros vemos que la perfusión está disminuida, hay que cambiar el yeso. Y si estuviera bien, se puede dejar en esa posición. ¿Cómo manejamos el postoperatorio? A las 6 semanas siempre cambiamos el yeso, bajo anestesia general. En ese cambio de yeso, que tiene que quedar 3 meses, al mes y medio cambiamos el yeso, evaluamos la estabilidad. Si nos parece inestable, podemos repetir la retrografía y volvemos a hacer pelvipédico 6 semanas más. Este es esa chiquita que les mostraba, que esta cadera era una grado 4, se redujo, pero fíjense la displasia acetabular que tiene residual en las 2 caderas. Entonces la manejamos con una férula de Windel en el postoperatorio y esto es a los 6 meses, fíjense ese acetábulo que forma rara que tiene, pero la cadera está centrada y esta es la evolución a los 9 años. Este artículo salió este mes en el Journal of Pediatrics, que está muy bueno porque relaciona la clasificación del International Hip Dysplasia, que es esa que les mostré en 4 grados, radiográfica, no es ecográfica, con la necesidad o no de abrir esa cadera cuando entramos a quirófano. Y lo bueno que dice, nosotros antes creíamos que el nivel de abducción prequirúrgica, la edad y el tratamiento previo influían en el resultado o en el pronóstico de esa reducción, y en este trabajo se demostró que eso no influye para nada en la necesidad de reducción abierta, pero sí influye si la cadera es grado 4, si tiene un graph 4 en la ecografía o si es ortolani negativa. Les recomiendo este artículo. Entonces sabemos que la grado 2 y la grado 3 tenemos más chance de poder hacer reducción y yeso, en cambio la grado 4 casi seguramente terminamos abriendo, que sería este caso. Entonces el paso a seguir es esta paciente de 11 meses que la llevamos a quirófano, hicimos artrografía, maniobra de reducción, no entra. ¿Qué hacemos? Ahí se nos plantea por qué abordaje hacemos la reducción de la cadera. Podemos utilizar el abordaje medial o el abordaje anterior. El abordaje medial, bueno, tenemos que tener en cuenta cuál es la vía de acceso. Tenemos 3 formas de hacer el abordaje medial. Nosotros en nuestro centro utilizamos la vía de Ludlow, que está entre el pectíneo y el aductor. Hay quienes usan el abordaje, la vía de Weinstein, que es más cerca de los vasos sanguíneos, y si no, tenemos el abordaje de Ferguson. Creo que a grandes rasgos las 3 vías son iguales y siempre se habló del riesgo de necrosis avascular por la presencia de la arteria que la podemos lesionar ahí adelante de la cápsula. ¿Cuáles son las ventajas del abordaje medial? Que la incisión es menor, que la pérdida de sangre es muy baja,
que la visualización es mucho más limitada, esa es una gran desventaja, y tenemos la arteria que pasamos al ladito, entonces hubo muchos trabajos que hablaban de la mayor incidencia de necrosis avascular con este abordaje, pero es muy fácil de usar en los pacientes menores de 1 año. Nosotros la elegimos en nuestro centro para los menores de 1 año, antes de la edad de marcha. Y la otra opción sería el abordaje anterior en bikini, que bueno, hay que desinsertar el sartorio, el recto anterior, el tendón reflejo del recto anterior, se llega a la cápsula y la gran ventaja que tiene es que nos permite hacer, abrir la cápsula con el ligamento redondo, nos guiamos al fondo del acetábulo y después podemos hacer la capsulorrafia que nos mantiene la cadera reducida en su lugar. Las ventajas de este abordaje, entonces, que se puede hacer a cualquier edad, permite mucho mejor visualización del acetábulo y podemos hacer la capsulorrafia y a su vez agregar osteotomías asociadas como de pelvis o de pelvis, porque la femoral es otro abordaje. Hay varias controversias que se plantean hace mucho y que se han ido limpiando en cuanto al tratamiento de la displasia. Las paso rápido porque estoy tarde. Una es el efecto protector del núcleo de osificación. En cuanto a eso, la ausencia del núcleo de osificación disminuiría la resistencia mecánica de la cabeza de fémur a la compresión extrínseca por el acetábulo. Entonces, durante un tiempo se propuso esperar hasta que se presentara el núcleo de osificación, pero en varios estudios ya se demostró que no hay relación entre la aparición del núcleo y la presencia de necrosis. Entonces, la recomendación hoy en día es, apenas se diagnostica la displasia, tratarla lo antes posible. ¿Por qué? Porque el potencial de desarrollo del acetábulo, mientras menos es el paciente, mejor es el desarrollo del acetábulo. Otro gran tema es la tracción preoperatoria. Nosotros la usamos durante muchísimos años. El primero que habló sobre esto fue Solter. Después hubo varios trabajos demostrando que disminuía la incidencia de necrosis y que aparte disminuía la necesidad de reducción abierta de la displasia de cadera. Después hubo muchos trabajos demostrando que la tasa de necrosis era muy parecida. El hospital que más se caracterizó por hacer hincapié en la tracción y usaron mucho tiempo la tracción domiciliaria es el Texas Scottish Rite, que en el 2017 publicaron un artículo diciendo que era lo mismo. Entonces, creo que ahora ya la dejaron de utilizar. Y después, las diferencias de abordaje medial versus anterior, que un poco ya les dije las características. Este es un trabajo comparativo que hacían la comparación entre abordaje medial y abordaje anterior, con similar número de pacientes y un seguimiento a 2 años mínimo. Ellos evaluaron la presencia de necrosis y de necesidad de cirugía adicional. Los porcentajes de necrosis le dieron bastante parecido y la necesidad de cirugía también, aunque la P era significativa en el abordaje anterior. Con ese trabajo concluyeron que daba lo mismo el abordaje anterior o el medial, dependiendo de la experiencia del cirujano. En nuestro centro utilizamos abordaje medial en los menores de 1 año y en los deambuladores abordaje anterior, sobre todo si planeamos una osteotomía acetabular. Entonces, en conclusión, en los menores de 6 meses, sin lugar a dudas, el arnés. Siempre reducir la cadera lo antes posible, intentamos reducción cerrada, paso a paso vamos de menor a mayor, siempre evitar la abducción forzada. Existe el rango de seguridad de Ramsey, que porque es muy larga la charla lo pasé de largo, pero tienen que tenerlo en cuenta cuando hacen el yeso.
el abordaje según la experiencia del cirujano y el control hasta la madurez esquelética. Un alto porcentaje de estos pacientes requieren procedimiento adicional, sobre todo después de la edad de marcha, que eso es lo que les va a hablar Claudio a continuación. Así que paro acá. Muchas gracias. ¿Cómo va esto? ¿Sí? Y esto me lo puedo poner en el bolsillo. Marca. Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de las formas. Después de la edad de la marcha es un sujeto bastante amplio y ambiguo. Así que lo que vamos a hacer es analizar las formas tardías e inveteradas, que no es lo mismo, y sobre todo detallar la técnica quirúrgica. ¿Cuál es la dimensión del problema en Argentina? Es una patología frecuente y se debe especialmente al fracaso de la detección temprana. O sea, los métodos de educación universitaria en la República Argentina fracasaron absolutamente. Nosotros todas las semanas abrimos la puerta del consultorio, ingresan pacientes con luxaciones de cadera de todas las variedades que quieran, y no son del interior, son de La Plata, son de la misma ciudad, y bueno, en algunos casos es por error o fracaso terapéutico, que es otro problema ese. Es decir que, en definitiva, me invitan a hablar como cuando tengo que hablar afuera de la Argentina, y es un privilegio bastante triste tener que hablar de algo que prácticamente no debería existir. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Como dijo Victoria, reducción y contención, y obtener las dos propiedades biomecánicas más importantes de la cadera, que es la concentricidad y la congruencia. Y los mediatos, especialmente prevenir la degeneración artrósica y también proteger a otras articulaciones, que no es un detalle menor. La semiología, creo que la conocemos muy bien, es una semiología absolutamente clásica: la hipotrofia del miembro, la claudicación, el signo de Galeazzi, el Trendelenburg, Thomas, etcétera. Digamos, cuanto más rica la semiología, más pobre el diagnóstico temprano. Después de la edad de la marcha, nosotros podemos más o menos clasificar dos grandes grupos. Hay un primer grupo, que son pacientes que tienen una tonis 2 o 3, nosotros usamos esta clasificación todavía, que es la tonis. Esta es la normal, se toman estas dos líneas. La 2 es cuando está en el cuadrante externo, la 3 es cuando está por encima de la línea que pasa arriba del acetábulo, y la 4 arriba. Bueno, en las caderas 2 y 3 nosotros usamos la vía interna, como dijo Victoria, con distintas preferencias. Nosotros usamos la West en Ponseti, no porque creamos que sea mejor, sino que es la que aprendimos con uno de los autores, nada más. Pero hay otro grupo que está formada por las tonis 4, y ahora les voy a decir por qué, y dos grandes grupos, que son las luxaciones tardías y las inveteradas, que no son la misma cosa. Para este grupo tenemos la indicación de una vía anterior clásica, más osteotomía de fémur siempre, y casi siempre osteotomía de pelvis. Entonces, ¿qué son las luxaciones tardías? En general, son las que se ven después de la edad de la marcha, hasta los 4 o 6 años de edad, tienen un bastante buen trofismo femoral, o sea, no está tan deformada la epífisis, y tienen un cotilo aceptable. Acá le sumamos las tonis 4, por la sencilla razón que hicimos un trabajo con pacientes de la Universidad de Iowa, un trabajo que con un seguimiento a 40 años, en el cual evaluamos caderas reducidas de forma cerrada bajo anestesia y vía versus otro grupo igual de vía interna, y encontramos que las caderas tonis 4 tienen un O-ratio casi 4 en comparación con las 2 o 3 por este método. Es decir, si ustedes una tonis 4 la fuerzan por la vía interna, van a tener 4 veces más riesgo de necrosis por reduccional, con el agravante
de que las necrosis postreduccionales, estas son del grado 3 de Buchholz y Hogden, que son las peores. Es decir, para recordar brevemente, es como un PERTES del peor la evolución a largo plazo. Y las inveteradas son aproximadamente por encima de 4 o 5 años, ¿no? La edad no tiene relación con el daño, ¿eh? Es para tener una somera idea. Y se caracterizan por un mal desarrollo del fémur, un fémur atrófico. Ahora vamos a ver algunas imágenes bastante particulares, y habitualmente un malcótilo. Un malcótilo es cuando, sobre todo, tiene una imagen en lágrima muy ancha porque tiene muy mal trasfondo. Esa vejez de ese acetábulo vacío va a dar un pronóstico bastante peyorativo. Para este tipo de pacientes hacemos una cirugía tipo Klissig. Klissig es una cirugía que incluye osteotomía de fémur y pelvis, pero Klissig no hacía tratamiento de la cápsula, ¿eh? Nosotros hacemos tratamiento de la cápsula, pero el honor es de Klissig. O la otra posibilidad, que cada tanto vuelve, que es la clásica técnica de Colonna. No sabemos bien cuál es el límite, o sea, no está establecido claramente hasta dónde podemos operar. Si es unilateral o bilateral, muchas veces las bilaterales en chicos grandes preferirían no tocarlas. Y todo depende también del equipo quirúrgico, de cuánto experiencia tenga ese equipo, ¿no? Para no aventurarse con un chico con este tipo de lesiones. No hacemos más tracción, ya lo dijo Victoria. La tracción nosotros la intercambiamos por una osteotomía de acortamiento de fémur. Eso ya está demostrado por el doctor Schenecker en un trabajo clásico. Y la técnica quirúrgica sigue un algoritmo estereotipado, que yo lo puse acá en lista. Siempre es lo mismo. Digamos, hacemos primero la tenotomía del aductor medio, el abordaje es el Smith-Petersen, pero en forma de bikini, tenotomía de psoas. Muy importante, la completa disección capsular, después la limpieza de la articulación. Hacemos osteotomías de rotador y de acortamiento, no hacemos más varizante. Una muy buena capsulorrafia y casi siempre osteotomía de pelvis. Ahora les voy a mostrar algunas cosas. ¿Cómo empieza? Paciente en decúbito dorsal, realce en la hemipelvis a operar. Es muy importante confeccionar el campo quirúrgico, hacerlo con campos impermeables. El campo hay que hacerlo hasta la línea del pezón. Un pecado de juventud es que hacer el campo medio corto acá abajo. Y bueno, hacemos una incisión bikini por razones estéticas y hay tiempo femoral. ¿Cómo viene esto? Ahí está. Ahí se ve la luz, me la quema la diapositiva, pero si no, no ven para tomar nota. Ingresamos acá entre el sartorio y la banda iliotibial. Acá tenemos el cartílago de la cresta ilíaca, lo podemos partir al medio, como una banana, y abrirlo, pero mejor probablemente esta técnica, digamos, de decapitarlo acá, porque da una unión hueso-hueso y no deja una espina tan, a veces, hipertrófica. Es estética esto, nada más. Y una vez que hacemos eso, vamos a buscar el recto anterior, que es como una... ¿Vieron cuando un pescado se mete en el agua así? Se ve una cola plateada, bueno, se ve igual. El recto anterior, vamos a buscar la porción, primero la porción directa, que va a la espina ilíaca antero inferior, y después es muy importante buscar la refleja. ¿Por qué? Porque la refleja que va acá, la refleja sigue a la ceja acetabular como la sombra al cuerpo. O sea, la refleja no se va para arriba, la cabeza femoral no la empuja. Eso es muy importante para saber dónde está la ceja acetabular. Primera cosa. Y segunda cosa es que, le voy a mostrar en otra foto, cuando la cadera está muy apoyada acá, que tiene un neocótilo, hace un repliegue sobre la fosa ilíaca y se pega. Entonces ustedes, disecando la porción refleja del recto, pueden despegar la cápsula, ¿no? Eso es muy, muy importante. Siempre la porción refleja sigue el paleocótilo. Después el psoas. Lo más importante del psoas es no cortar el nervio crural, que lo he visto hasta en buenas casas, ¿eh? Hay que buscarlo bien, poner un dedo abajo del tendón, poner la cadera en flexión primero para buscarlo después en extensión. Lo que te hace doler el dedo y te aprieta es el psoas, no el femoral. Así todo, cuando ustedes están casi seguros que es, no vayan a hacer un corte transversal. Hagan primero un corte siguiendo la vaina y se aseguran que es el tendón, porque lo dejan sin cuádriceps el chico. Muy bien, una vez que tenemos eso, acá traje una foto del libro de mi maestro, el profesor Cosentino, un libro que
hizo en Iowa en la década del 50, donde ven perfectamente la cabeza del fémur, el nervio crural y pegadito acá el tendón del psoas, muy pegadito. Que no lo vean no es que no existe, es lo que pasa con los abordajes mediales. Yo voy, muchos dicen, yo hago más la Ferguson porque está más lejos del paquete. No, vos no ves al paquete, que es diferente. Ojo que no ven, corazón que no siente, ¿no? La vía de Weston lo que permite es ver al paquete. Bueno, ¿cómo sigo? Perdón. Bueno, ahora quiero ir para atrás, no puedo. Ahí está. Bueno, esto es muy importante. Una vez que ustedes hacen la tenotomía del psoas, ya tienen disecada la cápsula anterior externo, muy importante, poner en la cara anterior del cótilo 2 clavos de Steinmann de 3 milímetros y pico. Sirve para no maltratar al ayudante, sirve para que el ayudante no vaya y venga, traccionando sobre la vena femoral. Después la nena tiene un edema de vulva así y tiene la pierna con un edema así grande, un edema linfático. Para eso sirve. Muy importante poner ese par de clavos. Tienen que llegar hasta el borde del agujero obturador. No pasarlo, porque hay unas arterias muy importantes del otro lado. Cuando llegan a ese punto acá, le ponen un Hohmann. Y ahí tienen toda la vista. No abran la cápsula hasta tener toda la vista, porque la tentación es ir a poner el bisturí. No lo hagan. Una vez que tienen todo hecho, entonces ahora sí, hacemos la sección capsular, que ahora podemos ver cómo la podemos hacer. Se hace la limpieza del pulvinar. Muchas veces el ligamento redondo no está más. En las luxaciones altas como esta, muchas veces no existe. Y bueno, y hacen la apertura del ligamento transverso. Muy bien. Si es posible, usar gasas con marca radiográfica, porque cuando trabajan en el fondo de la escotadura con la sangre, se puede perder, y gasa olvidada, demanda perdida. Así que, para ese paso, si tienen gasas marcadas, mejor. Bueno, una vez que tenemos hecha toda la disección, es lo que les decía hoy del repliegue. ¿Ve? Acá donde va el tendón del recto anterior reflejo y hace el repliegue capsular. Para ver esto tienen que disecar bien el recto. Bueno, una vez que hacemos eso, vamos sobre el fémur. No, sobre el fémur no cortamos el vasto, no hay que hacer sangrar, hay que venir por acá atrás. El vasto hay que correrlo desde la línea, desde el tabique intermuscular. Habitualmente a nosotros nos gusta hacerla con escópulo, hacer la decorticación de la línea áspera porque consolida mejor la osteotomía. Hacemos la osteotomía de rotación y acortamiento. Me voy a apurar un poco. Y la capsulotomía. Bueno, acá tenemos dos variables. Las dos están buenas. Una es hacer... Uy, qué lío estoy haciendo acá. Perdón que me perdí. Ahí está. Una es hacer... Perdón. Como se ve a la izquierda, digamos, una resección en cuarto de naranja, o sea, hacer la cápsula ref y lo que sobra atrás sacarlo, y la otra en forma de T, como dicen los libros. Las dos formas está bien, pero lo que es importante es que cuando hacen el primer punto, es decir, el primer punto, lo tengo mal con el marcador, el primer punto anterior allá, con el primer punto posterior de la cápsula abajo, tiene que estabilizar la cadera. Primer punto. Los demás son de acompañamiento, si se quiere. Bueno, y después hay que indicar alguna osteotomía de pelvis, que depende de la edad, depende de cómo esté la cadera, que eso van a hablarlo después. Vamos a ver si se pueden hacer de reorientación o osteotomías de agrandar el acetábulo, como es el Chiari. Vamos a ver un caso rápido, osteotomía de Solter. Lo importante de la osteotomía está la técnica está en todas partes. Lo que hay que evitar es sacar injerto, ¿qué marcate con esto? Sacar injerto como marcan los libros, de la espinilla catero superior, porque deforman totalmente la pelvis, ¿no es cierto? Y por eso le puse acá a Afrodita, que la pelvis es un atributo de belleza femenina. Entonces hay que hacer incisión en bikini, usar suturas que no dejen tatuaje, no seccionar el oblicuo mayor, sino disecarlo con mucho cuidado para adelante, y no sacar el injerto anterior, sacarlo más de atrás, porque si no le dejan una pelvis desastrosa a la piba. Luxaciones tardías. Vamos a ver algún caso. Esta es una paciente de 3 años y 6 meses. Tratamiento ortopédico fallido. Bueno, había tenido ya varios tratamientos. Le hicimos el método que acabo de describir. Entonces ahí tiene 3 años y 6 meses. Nos gusta mucho hacer un test de recentrado. Sabemos que una vez que hacemos la reducción de la cadera, si la ponemos en 30, 30, 30, con un Solter nos va a alcanzar. Si con eso
Si en esa posición no cubre, hay que ir a una osteotomía más amplia, una triple osteotomía. Bueno, ahí tenemos el control intraoperatorio. Podemos colocar el injerto de forma trapezoidal para ganar longitud del miembro. Y bueno, ahí está el resultado más o menos alejado. 13 años. Un Severin 1B bastante bueno para la edad que lo operamos, con una buena funcionalidad. Después este es otro caso, 3 años de edad, más o menos lo mismo. ¿Nos pasan cosas? Sí, nos pasan cosas. Se fracturan a veces abajo de la placa, porque a veces los pacientes no pueden venir a retirar el implante, o no tenemos turno quirúrgico. Lo mismo, Severin 1B. Voy un poquito más rápido. Pero bueno, no es obligatorio hacer la osteotomía. Si ustedes logran una reducción con una buena osteotomía de fémur y si el ángulo de Higel-Reiner está por debajo de los 35 grados, pueden no hacer la osteotomía de pelvis. Por ejemplo, acá hicimos todo lo que describí, menos la osteotomía de pelvis, y ven que el resultado a largo plazo es muy bueno, ¿cierto? No quiere decir que sea un catecismo. Lo que pasa es que en el hospital público nosotros a veces no podemos operar al paciente una vez, 2 veces. Entonces a veces lo internamos y lo hacemos todo junto. Probablemente hay un 20% o 30% de osteotomías de pelvis que hacemos de más. Seguramente es así. Bueno, sigamos un poquito adelante. Las inveteradas, les pido disculpas por las placas, son casos muy viejos que traté personalmente. Esta nena tenía 9 años y medio con una Tonis 4. Fíjense el hachazo que tiene en la cabeza del fémur, ¿eh? Eso parece una lesión tipo Hill-Sachs. Ya había sido tratada con tratamiento ortopédico, con tracción esquelética, la familia abandonó el tratamiento. En aquel momento, como era una cadera incongruente, le hicimos todo el plan que describí, más una osteotomía de Chiari. Pero si ustedes ven la foto, ese Chiari tiene un error de juventud, ¿no es cierto? Es un Chiari un poco alto. Así todo, la paciente anduvo bastante bien. Y ahora, con 25 años de seguimiento, está en un Severin 3, después de 25 años, o sea, estudió, fue a la escuela, tuvo novio, se casó, tiene 2 hijos, hace deporte, empezó con dolor, y si ustedes se fijan, el Iowa Hip Score está en 50 para un valor normal de 100, así que esto, ¿no es cierto? Que en los trabajos de Regiolek o los de Jenneker se ve muy bien esto, que un Chiari te permite paliar la situación y en el mejor de los casos llevarlo 15 o 20 años para adelante. O sea, no tiene la misma filosofía que una osteotomía de reorientación que busca la normalidad de la cadera, ¿eh? Esto busca diferir el problema y dejarle al cirujano que la vaya a operar una cadera in situ. Y además te permite proteger la rodilla, que no haga un valgo subastragalino, que no haga el problema de columna, lo que yo les decía de proteger las otras articulaciones. Fíjense esta, la atrofia que tiene femoral, es una nena grande de 8 años, también le hacemos un Chiari máximo, se remodelan, es sorprendente cómo se remodelan, queda en esta situación, por supuesto que no es una situación perfecta, pero la cadera está en su lugar, le da estabilidad de tronco y le protegemos las otras articulaciones. Complicaciones, las pueden leer en el libro, hay de todos los colores. Les aclaro que en los consentimientos tiene que figurar esto, ¿eh? Los consentimientos tienen que tener 3 cosas, esa línea de otro costal, pero se los voy a decir igual. Muy importante. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Si hay tratamientos alternativos, ¿qué se pretende con la cirugía y qué complicaciones puede haber? Son las 4 cosas que la ley argentina, tanto el Código Civil como el Penal, tiene en cuenta desde el 2015. Si falta alguno de esos elementos, ya te hacen situación de perder. Así que hay que tenerlo muy, muy presente. Las conclusiones. Bueno, la cirugía permite centrar la articulación con diversos grados de congruencia, y nosotros en un trabajo que hicimos con Gabriela Miranda, encontramos que factores peyorativos es la subluxación crónica. Es peor la subluxación que la luxación, en cuanto al daño articular que produce. Y después de los 8 años, los resultados son modestos, ¿no? Especialmente sobre la movilidad. Tiene un odds ratio 3, es decir, que en los pacientes de 8 años, comparados con los que tienen menos de 8 años, hay más rigidez articular con la cirugía. Eso no lo podemos frenar. Este es el punto clave, a donde le tenemos que apuntar. Podemos pasar horas de quirófano hablando del Solter, del Chiari, de lo que ustedes quieran, pero lo fundamental es esto, detectar a tiempo esta enfermedad, porque sabemos que un tratamiento a tiempo conduce a más del 90% de buenos resultados sin
todo esto, y yo perdón que lo diga, el último año de Cristina, ¿cuándo fue? El último año de Cristina Kirchner, ¿cuándo fue? El último año de Cristina Kirchner, ¿cuándo fue? Bueno, ahí se presentó el trabajo que hicimos con la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Hicimos un análisis de costos también, abrumador son los costos. Gracias. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar seguimos creciendo en las edades y nos llegamos a la edad del adolescente, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿sí?, cuando vemos una displasia acetabular. ¿Eso va a evolucionar en la artrosis, o sea, en lo que se ve en la derecha? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Podemos realmente evitarlo? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Y siempre cuando llega una displasia, y sobre todo cuando es leve, ¿sí?, nos preguntamos, ¿tiene una displasia? ¿Qué te parece, Orne? ¿Tiene una displasia este paciente? Exacto. Entonces, pero la mayoría generalmente lo pasa por arriba, ¿sí? Entonces, los objetivos que vamos a ver es ver un poquito la patogenia de la displasia, cómo estudiamos un paciente que sospechamos tiene displasia, ver qué opciones terapéuticas tenemos y ver si todas las displasias realmente evolucionan en artrosis. Entonces, sabemos que la displasia acetabular va a llevar a la mitad de los pacientes a la artrosis alrededor de los 50 años, ¿sí? Y si bien en los pacientes ancianos o más avanzados de edad el reemplazo de cadera es la opción, el gold estándar, no lo es en los pacientes jóvenes y activos. Eso no es una opción atractiva, donde las osteotomías de preservación, ¿sí?, es la opción preferible con el objetivo de retrasar o evitar, en algunos casos, el comienzo de la artrosis. Bien, en la displasia lo que tenemos es la superficie semilunar de apoyo está más disminuida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El peso del cuerpo, en vez de concentrarse en una amplia superficie, se concentra mucho peso como vemos acá, en una pequeña superficie, ¿sí? Y eso, ¿qué es lo que va a generar? Va a empezar a hacer sufrir el cartílago, ¿sí? Y con esto empieza el proceso de artrosis. Fíjense cómo en la izquierda vemos el proceso normal, cómo empieza a sufrir la unión condrolabral, ¿sí?, y cómo el cartílago de esa zona empieza a tener mayor tensión. Y todo lo que es las partes blandas que rodean a la cadera empiezan a querer compensar estas fuerzas anormales que está sufriendo la cadera. ¿Cómo lo hacen? Hipertrofiándose. El primero que lo hace es el labrum. No es anormal encontrar un labrum que es más grande que lo normal. Al principio encontramos un labrum hipertrófico y luego, ya avanzada la patología, empezamos a ver los desprendimientos del labrum. No es el único labrum, ¿sí? Los músculos que rodean la cadera, como el ilio capsularis, que es una dependencia del psoas ilíaco, también tiende a aumentar de tamaño, ¿sí?, para mantener los niveles de estrés de la cadera en valores adecuados. Acá vemos como el tamaño normal que debería ser el músculo y como vemos un ilio capsularis aumentado de tamaño, ¿sí? Ahí lo ven comparado con el recto anterior. Y luego ya llega un momento en que las partes blandas no dan más y no pueden contener más esa cadera. Y ahí es donde empieza el proceso radiológico de artrosis, que es la esclerosis subcondral, los quistes subcondrales, ¿sí?, que ya todos conocen. Bien, ¿cómo se va a presentar un paciente entonces que viene con una displasia de cadera? Obviamente que va a depender en qué etapa de la evolución se encuentre, pero básicamente
¿Realmente existe el paciente con displasia asintomático? Eso es una pregunta, porque si vino a la consulta, probablemente por alguna queja es que viene. Por ahí no es dolor la queja, pero no siempre el dolor es el único síntoma, ¿sí? Generalmente es dolor en la ingle, ¿sí?, que empeora con largas caminatas o después de actividades deportivas, ¿sí? Puede ser un dolor solamente en la región trocantérica, eso habla que de fatiga de los abductores, ¿sí? Y el signo de la C se le dice porque el paciente le dice, me duele acá, doctor, o acá, ¿sí? Y ese es un signo clásico de displasia. Otras veces se niegan a tener dolor, pero han modificado ampliamente sus actividades. Hace un año que jugaba al fútbol, ya no juego al fútbol, ya no voy a patín, ya no hago hockey, ¿sí? Porque van de a poquito modificando sus actividades. Bien, en la radiografía tenemos que tener tres cosas, vamos a establecer tres parámetros, ¿sí? La inestabilidad, ya nos habló Victoria de lo que es una cadera estable o inestable, pero cuando tenemos un paciente ya adolescente, ¿sí?, la inestabilidad es la tendencia a la luxación. Fíjense estos dos ejemplos, cómo las caderas están en una subluxada y en la otra está prácticamente luxada. Y esa es un criterio importante que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa es la congruencia, que ya lo mencionó Claudio, que es fundamental para evaluar estas radiografías. Acá tenemos los tres tipos de congruencia que podemos tener. Fíjense, en esto es una congruencia esférica, o sea, una cabeza que es redonda y que es totalmente congruente con el acetábulo. En esta tenemos una congruencia también, pero en este caso no es esférica, es anesférica, porque la cabeza no tiene una forma redonda como lo tenía en la de la izquierda. Y por último, la incongruencia, ¿sí? Y el impeachment, que no es tema de esta charla ni nada menos, pero una cadera que tiene displasia y se la deja por ahí por un tratamiento con impeachment, es un factor de mal pronóstico a corto y mediano plazo. Bien, tenemos el paciente que viene con clínica, le pedimos las radiografías. ¿Qué radiografías? Una radiografía de ambas caderas frente. ¿Y qué hay que tener en cuenta? El tilt pélvico. Hay que saber si una radiografía está bien sacada. ¿Cómo sabemos? Las alas ilíacas tienen que ser simétricas, el espacio entre el coxis y el pubis, ¿sí?, tiene que ser aproximadamente 7 centímetros en las mujeres. La línea que viene del centro de la columna, centro del sacro, tiene que coincidir con el centro del pubis, ¿sí? Todos parámetros para saber que una radiografía está bien sacada, porque nos vamos a basar en eso para tomar decisiones, ¿sí? Bien, los ángulos que tenemos que medir, tenemos el ángulo centro-borde, que lo describió Weaver hace como 70 años, ¿sí?, que consiste en, del centro de la cabeza, él tira una línea perpendicular al ecuador de la pelvis, y otra línea del centro de la cabeza al borde acetabular, ¿sí? Normalmente, él definió que entre 25 y 40 grados es el ángulo normal. Más de 40 grados tenemos una sobrecobertura, y menos de 25 él lo definió como displasia o falta de cobertura. Otro ángulo a medir es el índice de Tonis, que también, tomando el ecuador de la radiografía, ¿sí?, es la inclinación del súrsil. El súrsil es esta esclerosis que se ve siempre en el borde del acetábulo. Esa inclinación es el índice de Tonis, que es normal entre 0 y 10 grados. Menor de 0 nos habla de también una sobrecobertura, y mayor a 10 habla de displasia acetabular. La lateralización se mide desde el borde más medial de la cabeza femoral a la línea ilioisquiática, y esta medida no debe pasar los 10 milímetros en una radiografía 1 a 1. Y por último, el arco de Shenton. Esto nos habla de lo que ya habíamos hablado, de la inestabilidad. Un arco de Shenton que está roto nos habla de una cadera inestable. Y el arco de Shenton es el valor radiográfico que más se correlaciona con el desarrollo de artrosis a futuro en los pacientes. Todo eso en una radiografía de frente. Además hay que pedir una alar o falso perfil acetabular, como quieran llamarle, que es a 45-50 grados. En este se mide el ángulo del equesne o centro-borde anterior. ¿Qué es lo que uno busca? Ver qué cobertura tiene esa cadera a nivel anterior. Es igual, desde el centro de la cabeza con el ecuador de la radiografía, una de 90 grados y otra del centro de la cabeza al borde anterior del acetábulo. En este caso, normalmente
menor de 25 habla de cobertura insuficiente, en este caso es una cobertura negativa totalmente. Y esto es algo que cuesta mucho hacerlo, sobre todo a los radiólogos, ¿sí? Las radiografías dinámicas, ¿sí? En abducción. Generalmente, fíjense, la cadera de la izquierda, como parece que tiene está el arco de Shenton roto, subluxada, pero uno le da rotación interna y abducción y la congruencia mejora y el arco de Shenton mejora. Es importante porque esto nos va a decir si podemos, nos va a ayudar a tomar decisiones de qué tratamiento vamos a realizar. Lo podemos hacer en abducción o en aducción o en extensión, todo dependiendo de qué es el plano que queremos corregir. Evaluar la fisis es importante porque también nos va a ver qué poder de remodelación tiene, porque nos va a definir un poco qué tratamiento vamos a hacer. Bien, ¿existe clasificación de la displasia acetabular? Bien, Lee y Gans dicen que hay un déficit anterior, ¿sí? De que lo más frecuente es el anterolateral, y dice que de 1 de cada 6 es posterolateral, o sea, retroverso. Según la radiografía tenemos que según el ángulo de Weaver podemos clasificarlo en los que son severos, que es de 18 a 25, perdón, leves de 18 a 25, y los severos, que son los que tienen un Weaver menor de 18 grados. Y la subluxación, como dijimos, el Shenton roto, ¿sí? Que es el factor pronóstico. Ahora, ¿qué tratamiento? ¿Existe el tratamiento conservador para este tipo de patología? Yo creo que no tenemos yesos para hacerle como se puede hacer a otra edad, ni feros, ni tracción esquelética. Entonces tenemos las osteotomías de aumentación, que como ya vimos recientemente, que son el Chiari y el Sheff. Lo que hacen es buscar la metaplasia de la cápsula que funcione como cartílago, y las de reorientación, ¿sí? Que tenemos la esférica, y las más utilizadas son la triple y la periacetabular. Entonces, las de aumentación las dejamos para las caderas que son inestables y que son incongruentes, las de reorientación para las estables congruentes, y las inestables, que son congruentes, generalmente hay que adosarles una osteotomía femoral. Acá tenemos un esquema que ya lo vieron en la charla anterior de lo que es las de aumentación. Y la triple osteotomía, fíjense, consiste en 3 cortes, uno en el ilíaco, uno en el pubis y otro en el isquion. Según el autor que lo describe, es la cercanía o el alejamiento del acetábulo. El mayor beneficio de esta osteotomía es que se puede hacer con fisis abierta en pacientes desde los 8 años, pero depende mucho de las inserciones ligamentarias sacrotuberosas, por lo tanto la corrección que podemos obtener también tiene cierto límite y en general nos genera un poco de retroversión acetabular. Además hay que desperiostizar todos los abductores, lo cual puede que el paciente lo sufra en la deambulación. Este es un caso de 14 años, una displasia residual. Fíjense con un Weaver de 10, en la radiografía de una abducción, cómo mejora el centrado de la cabeza, luego de una osteotomía, de una triple osteotomía, cómo mejora el Weaver, y este es el resultado de los 2 años postoperatorio. Y la osteotomía periacetabular, que es la vedette hoy en día, es el gold estándar en el tratamiento de la displasia con fisis cerrada, tanto en Europa como en Estados Unidos. El beneficio que ofrece esta osteotomía es que hace un corte incompleto en el isquion y preserva la pared posterior de la pelvis. Entonces la pelvis, el anillo pélvico no se interrumpe, lo cual es una osteotomía más estable y permite una rehabilitación más precoz. Bien, ahora voy a pasar a la técnica. Vamos a ver, este es el paciente que vamos a ver en la técnica quirúrgica. ¿Sí? Vean las radiografías dinámicas. La descobertura anterior que tiene, y este es el abordaje que utilizamos. Es similar al abordaje que se utiliza en el Solter. Es un abordaje ilionguinal y bikini de 8 centímetros aproximadamente. Fíjense cómo la piel cede para ambos lados, por lo tanto no es necesario hacer un abordaje extremadamente amplio. Buscamos el intervalo de Smith-Petersen, ahí ven el tensor de la fase lata. Acá está la cola de pescado que decía Claudio anteriormente, que es el recto anterior. Hacemos la ventana en la pelvis. ¿Sí? Hacemos una ventana que es para el fémur, otra para la pelvis, unimos, y ahí tenemos, este es un video donde muestra que como retraemos el recto anterior para lateral, retraemos el psoas ilíaco hacia medial, tenemos la cápsula, y ahora vamos a introducir la tijera que va bordeando todo lo que es la cápsula hasta llegar al isquion. Ahí tenemos, una vez que encontramos el sitio adecuado, ¿sí? Que es el surco infracotiloideo, deslizamos a través de la tijera el escoplo. Esto lo que hace es evita que el escoplo se enganche en partes blandas. Y bien,
tenemos el escoplo ahí en la posición, ¿sí? Que este es el surco infracotiloide y acá vamos a hacer una osteotomía que es incompleta. Y ahí estoy golpeando el escoplo, vemos cómo va avanzando de a poquito hacia la espina ilíaca, hacia la espina ciática, perdón. Y hay que hacerlo tanto del borde medial como del borde lateral. Y ese es el primer corte, ¿sí? El segundo corte es un corte en la espina, en la rama iliopubiana, ¿sí? Uno busca la eminencia iliopectínea, se va medial a él y ya está, es lo suficiente para estar seguro que está uno extraarticular. El tercer corte es un corte suprapúbico, la verdad que no tiene máximo problema, y el cuarto corte es el corte que va por la columna posterior. Yo lo que hago es le pongo una clavija en la columna posterior entre la escotadura ciática y el acetábulo, porque la clavija la puedo recolocar. Una vez que pongo el escoplo, si le erré en la posición que voy, ya estoy haciendo una osteotomía. Y luego voy avanzando a través de la clavija el escoplo hasta unirse con el primer corte que había hecho anteriormente. Completamos los cortes, pongo 2 shunts para poder movilizar, y esta es la movilización que tenemos del fragmento. Realmente el fragmento queda completamente libre, uno lo puede poner en la posición que más le guste, ¿sí? O que más necesite. Lo primero que hay que corregir es la versión del acetábulo, luego hacemos una corrección lateral y, si necesitamos, medializamos el centro de rotación de la cadera. Ahí estoy, se fija con unas clavijas provisoriamente, se hacen los controles radiográficos y luego se fija con 2, 3 tornillos según le guste a cada uno. Acá tenemos el postoperatorio inmediato y este es el paciente 1 año postoperatorio, asintomático, con un rango de movilidad completo, con un Weaver de 32 y un Tonis de 4, una buena cobertura anterior, y esto es luego de la osteotomía del otro lado que el paciente volvió a hacerse. Entonces, toda displasia evoluciona a la artrosis. Hay un montón de trabajos que evalúan la historia natural de la displasia acetabular, ¿sí? Murphy, Jacobson, Cooperman, son todos trabajos de larga data, y lo que ellos llegan a la conclusión es que con un ángulo de Weaver menor de 18 y con el arco de Shenton roto, esos parámetros tienen una relación lineal con el desarrollo de artrosis. Con un ángulo entre 18 y 25, la literatura realmente es totalmente imprecisa y depende de otros factores, no solo de los radiográficos, ¿sí? Si uno es gordo, obeso, si hace mucho deporte, poco deporte, ¿sí? Y bueno, fíjense que este es el primer caso que le mostraba, y como podemos ver, lo que tiene es un arco de Shenton roto. Entonces, 2014, 2017, 2019, y la evolución de lo que acabamos de ver es porque no le hicimos caso a los parámetros radiográficos que veíamos. ¿Cómo tomamos las decisiones? Entonces, un paciente que es sintomático, por más que sea una displasia leve, si es sintomático, lo tengo que tratar. Si es una cadera congruente y estable, ¿qué voy a hacer? Una triple o una periacetabular según la edad que tenga. Si es congruente e inestable, le puedo agregar una osteotomía femoral. Y las inestables e incongruentes, las osteotomías de aumentación serían la indicación. Nosotros realmente, desde que empezamos a hacer PAO, no hemos realizado ni una Chiari ni un Shelf desde hace 7 años. Siempre le encontramos el lugar a una reorientación antes que una pseudocápsula. Y en el asintomático, si es una severa e inestable, también, por lo que vimos, necesita un tratamiento quirúrgico, y el problema viene en las leves. Realmente, ¿hay que tratarlos? ¿No hay que tratarlos? Veamos este paciente, 17 años, coxodiña derecha esporádica. Medimos los ángulos, Weaver de 20 y de 22, Tonis de 18 y de 14, Shenton normal en ambas caderas. Entonces tenemos una displasia leve de los dos lados, sintomática de la derecha. ¿Lo tratamos? ¿No lo tratamos? Según lo que venimos diciendo, hay que tratarlo. Le pedimos una resonancia que no se llega a ver, pero el labrum estaba sufrido ya, había signos de sufrimiento del labrum, entonces se decidió hacer una periacetabular de la derecha. Esa es la radiografía de los 14 meses, ahora ya tiene como 4 años postoperado y ahí volvió a hacer sus actividades diarias. Uno más. Bueno, esta es una chica de 13 años, había usado Windel, probablemente no lo trataste vos, porque quedó con displasia residual. Tiene dolor lateral al ejercicio, tiene renguera leve, fíjense, tiene un Weaver de 12, tiene un Tonis de 14,
tiene una descobertura anterior, ¿sí? Con 16 grados, se centra 5 años postoperatorio de una periace tabular, ¿sí? Weaver de 30, Tonis de 6, un arco de Shenton armado y una cobertura acetabular. Bien. Bueno, en resumen, o sea, hay que pedirle las radiografías, estudiar los ángulos, ¿sí? Y chicos, las caderas, ante la duda, midan los ángulos y tomen las decisiones, pero no dejen pasar, sobre todo aquellas que tienen el Shenton roto, ¿sí? Y tienen un Weaver corto, porque esos son los que vimos que pueden evolucionar hacia la artrosis. Gracias. Sí, pasamos a las preguntas ahora. Para no lo saques, Andrés. No saques todavía. Una pregunta te hago. Muy buena la charla. El penúltimo caso que mostraste, que tenía displasia acetabular, displasia bilateral, pero le operaste solo una cadera que era la sintomática. ¿Por qué no le operaste la otra? ¿O cuándo la pensás operar? No le operé la otra porque era una displasia leve, como dijimos, no sabíamos la relación directa con la artrosis, y estaba asintomática, y durante todo el periodo de seguimiento postoperatorio se mantuvo asintomática. Entonces, por ahí, dentro de 10 años es sintomática, y bueno, veremos, pero por ahora... ¿A partir de qué ángulo, inferior a qué ángulo vos decidís operar? Ya cuando es moderada la displasia, 18 grados lo tomás como tu límite. Sí, si tiene 17 grados y está completamente asintomática, se la puede controlar o pedirle justamente una resonancia magnética para ver si las partes blandas están sufriendo. Si están sufriendo, y bueno, es que se lo puede igual seguir controlando con una resonancia al año siguiente o en 2 años y ver si sigue igual, si está mejorando, y de ahí ir tomando la decisión. No es una decisión que hay que tomar, hoy la tengo que tomar, llegó el paciente y no, a veces hay que controlarlo a los pacientes. Gracias. Hay una pregunta del streaming. Si un paciente tiene entre 6 meses y 1 año con una radiografía de cadera normal, salvo por un índice acetabular alterado entre 28 y 30 grados, utilizan una férula de Windel, y la segunda del mismo participante, si hay que realizar una resonancia magnética después del año si no corrige el índice acetabular al año. La tomo yo la pregunta, ¿sí? Bueno, yo no hablé mucho de tratamiento ortopédico, salvo lo del arnés, pero en realidad sí tratamos la displasia acetabular. Existe un cuadro en el cual nos muestra cuál es la normal con una media, 1 y 2 desvíos estándar para arriba y para abajo, de lo que es la progresión del índice acetabular. Ustedes saben que ese índice acetabular, desde que el bebé nace hasta que a medida que va creciendo va disminuyendo. Esa tabla está en internet en todos lados. Es la progresión del índice acetabular. Aproximadamente un índice mayor a 30 grados, nosotros lo tratamos con férula de Windel, si no hay luxación de la cadera. Y no creo que haga falta resonancia para eso. El índice se mide en la radiografía, no hace falta resonancia. Y lo tratamos con férula hasta que se normalice el índice acetabular. Bueno, ¿hay alguna pregunta en la audiencia? Bueno, yo le voy a hacer entonces a Victoria. Vos mostraste la resonancia después del abordaje medial. Ponele que le haces la resonancia y que te da que no capta la cabeza femoral. Le cambiás el yeso. Cambiamos y le el yeso. volvés a hacer otra resonancia. Sí. Y así hasta que te capte. Y nos ha pasado, esa es la resonancia con perfusión que la estamos haciendo hace muy poco a partir del PERTES, viste que la describieron. Y nos ha pasado también de hacer la resonancia y que la cadera está un poquito posterior. Cambiamos el yeso y repetimos la resonancia. No, tenemos el resonador a disposición y cuando el bebé está con yeso no se mueve, o sea que no requiere anestesia. La sacamos de quirófano a la bebé y la metemos al resonador. Voy a poner algunas cosas en tela de juicio, porque la verdad que
primero que no está demostrado que la llamada necrosis avascular por reducción sea una necrosis avascular. No hay ningún trabajo que lo demuestre. Por eso que en algún trabajo que escribimos con la gente de Iowa, le llamamos trastornos del desarrollo epifisario. Hay un trabajo original de Stuart Weinstein sobre la vía que el medial. Ustedes saben por qué se llegó a esa vía en Iowa, porque cuando se hacían las reducciones con el yeso en primera posición de Lorenz y la segunda, que era un método clásico en el tratamiento de la luxación, eso fue una máquina de producir trastornos graves en el desarrollo de la cabeza femoral. Por eso se cambió. Y yo vi 5 historias clínicas en la cual, por accidente, se ligó la arteria circunfleja pasando a nivel del pasaje del psoas. O cuando se hace la esterotomía del psoas, que eso hay que tener mucho cuidado, por eso las esterotomías del psoas de la pesca, pasar una doble utilidad y pasar un bisturí, es altamente peligroso porque la circunfleja posterior pasa entre la cápsula y el psoas. Entonces siempre conviene el psoas cortarlo dentro de la vaina. Y bueno, hay 5 casos de Stuart Weinstein ligados que no hicieron necrosis. Entonces, es bastante, qué sé yo, discutible el tema ese. Es como pasan las epifisiolisis, que nosotros nos ha pasado en el trabajo que hicimos, que le poníamos el fluxómetro o le hacíamos una perforación a la cabeza del fémur y sangraba, perfecto, y muchos fueron a la necrosis. Y lo contrario también es cierto, no sangraban y dijimos, bueno, esto va a andar mal y no fueron a la necrosis. O sea que ahí hay un tema que no está para nada claro. Ya que tengo un micrófono, te voy a preguntar un par de cosas. Primero para Victoria, ¿qué vía prefieren para la artrografía? ¿Por dónde inyectar? Vía medial, eso. Bueno, bueno, y el otro tema acá, cuando vos hablás de la ecografía y de la radiografía, yo creo que el advenimiento de la ecografía sobre la comunidad médica no ortopédica ha sido nefasto, porque los pediatras, bueno, yo ya tengo unos años, ¿no es cierto? Yo cuando empecé a hacer ortolani, me lo enseñaron los pediatras. Y yo lo que veo en las nuevas generaciones es que los pediatras están totalmente confiados en los informes ecográficos y no saben revisar una cadera. No lo saben, te lo puedo garantizar. Entonces ahí tenemos un gran problema. Entonces, claro, se confía, no, total, al tercer mes le hacemos una ecografía. Cuando para los suecos, por ejemplo, que estuvimos acá en Buenos Aires hace poco tiempo, los suecos, el diagnóstico lo hacen en el periodo neonatal, no en los 3 meses. ¿No es cierto? Buscan la inestabilidad. Y la última charla que tuvimos acá con el grupo ese Think Tank, ¿vos te acordás lo que pasó? Sí. Tuvieron 2 casos en el año 2014, creo. 2 casos que se les escaparon de displasia y encontraron qué día de guardia fue y qué médico estaba de guardia. Una fue un viernes, otra fue un sábado, y la conclusión fue que los médicos de poca experiencia no tienen la suficiente sentido propioceptivo para detectar. Pero nosotros estamos hablando del tercer mes con un estudio complementario. O sea que complicado el tema ese. Bueno. Aparte, te agrego otra cosa. Como vos decís, la ecografía, cuando yo empecé en el Garraham estaba Polanuer y él iba personalmente, tenía un día de ecografía y estudiaba la ecografía de todos los pacientes. En Nueva York, Pablo Castañeda se dedica a hacer la ecografía. Yo creo que nosotros debiéramos hacer la ecografía. De hecho, cuando yo hago el seguimiento de un paciente ecográfico, con un arnés de Pavlik, ponele, voy yo al ecógrafo y veo y le cambio el traductor, y que es por una cuestión económica que la hacen los radiólogos, pero creo que corresponde que la hiciera el médico tratante. Y lo otro es que no hay que confiar en las ecografías que vienen de cualquier lado. O sea, hay un montón de médicos que ponen ecografía normal, cadera centrada. Nunca midieron ningún ángulo, nada. Y yo personalmente, si me pasa eso, que viene una ecografía dudosa, pido una placa y la mido yo. Me parece mucho más confiable. Yo tuve que ir 2 veces a la justicia como perito de parte para tratar de defender a pediatras, porque se agarraron un informe normal de ecografía
Y en realidad, cuando son demandados, el tipo que hace la demanda la hace correcta. El tipo dice, sí, la ecografía es esto, pero ¿y la clínica? ¿Dónde está la semiología? Y ahí se pone difícil. Para la osteotomía... última pregunta, pasamos a los casos problemas. Para la PAO, estamos cortos en la tiempo. edad mínima son más o menos en las nenas 10 años y los varones 13, más o menos. Sí, la verdad que no hay una edad así como en números, ¿sí? Gans te dice que él la hace desde los 5 años en adelante. Hay cartílago abierto. Él dice que no afecta. Nosotros la más chica que hemos hecho es de 7 años. Creo que también depende si uno tiene que corregir un defecto y sabe que la triple no le va a alcanzar o que no hay otro, y bueno, poner en la balanza qué me conviene más, que se cubra la cabeza para un desarrollo normal o que la posibilidad de que haga una barra del trirradiado. Bueno, vamos a empezar con los casos problema. Esta es una nena, ¿no es cierto?, que la vemos, la mayoría son casos viejos, así que perdón por las radiografías, ¿no?, los estudios. A los 5 meses la deriva el pediatra por una diferencia en los pliegues. Tiene como antecedente importante, digamos, toxoplasmosis materna, pero no hay antecedentes familiares. Tenía una franca limitación en la movilidad de la cadera izquierda. Aparte tenía el síndrome del bebé moldeado, con un tronco moldeado, un cuello corto. Y 5 meses y medio, esta es la radiografía. 5 meses y medio. Que con los ángulos completamente alterados, arco de Shenton roto, etcétera, no tenemos todavía los núcleos de ningún lado, tiene un retraso evidentemente de los dos lados, hay una excentración de la cadera. Perdón. Haría ecografía acá directamente, iría a tratamiento prácticamente 6 meses, 5 meses y medio, 6 meses. El único, volvé atrás, que nos ha pasado en algunos casos que son confusos, en los cuales hacemos ecografía después de la placa, es cuando sospechamos una coxa vara congénita, pero me parece que este no es el caso. Exacto. ¿Y qué, colocarías un arnés o harías otra? O sea, estamos en 6 meses casi, 5 meses, 20 días. Quizás si uno quisiera ser conservador al extremo, se puede probar un arnés sabiendo que las chances de fracaso son altas, porque ya es o una TONI casi 4 y en la clasificación del Instituto de Hip Dysplasia también es 4. Está muy alta la cadera, no creo que tenga mucha chance de entrar. ¿Cuánto tiempo usarías el arnés si usaras arnés? Nunca más de 3 semanas si la cadera no se reduce, con control semanal clínico y ecográfico o radiográfico. Bueno, nosotros pusimos a los 6 meses el arnés. Se redujo y lo utilizamos 3 meses y medio, esa es la radiografía a la salida del arnés. Después de esto, está reducida la cadera, ¿no es cierto? Después de esto, ¿cómo tenemos una cadera reducida? El núcleo todavía no aparece, pero ¿equiparías con una férula a posteriori? ¿Podés volver a la placa? Nosotros hacemos el seguimiento con férula cuando la displasia acetabular es severa y supera los 30 grados, como post-arnés, digamos. Y me parece que en este caso la displasia no es tan severa y podría quedar sin férula nocturna. Nocturna sería, me imagino que preguntas. Pero tenés que hacer el seguimiento en poco tiempo, no podés decirle, bueno, vuelva al año. Está, perfecto. ¿Y la evolución probable qué te parece con esta reducción? Puede ser muy buena. Está, perfecto. Bueno, nosotros sí le ponemos una férula abductora nocturna y generalmente hasta los 2 años de edad, digamos, no contemporizamos con los padres, inclusive si los índices acetabulares están no muy alterados. Este es el resultado de los 13 años, un posmenarquia de 1 año. Perdón, ¿puedo preguntar, ¿a todos usan férula en estos casos hasta los 2 años o somos los únicos? ¿Sí? ¿Andrés? ¿José? Es difícil. Yo depende del índice acetabular que tenga,
O sea, Claro, si es sí, displásica, obvio, obvio. Digamos que es una seguridad que uno... Sí. Sí, Windel. Windel al principio y después utilizo una de Petit. Bueno, no siempre podemos tener evoluciones tan largas. Esta es la evolución a los 21 años, un mes, 20 años, 2 meses post tratamiento. Un estudiante de letras, sintomática, marcha normal, un índice de masa corporal normal, una movilidad prácticamente simétrica, una marcha normal. Ahí está. Acá me escuchan a mí hablando. Bueno, y este es el resultado entonces a 20 años de seguimiento, ¿no? O sea que inclusive creo que en casos seleccionados, el arnés de Pavlik hasta los 6 meses, casos seleccionados, puede llegar a funcionar si uno lo utiliza. Voy a decir algo de lo que pasa en mi ciudad, ¿no? En La Plata. El 99% de los arnés de Pavlik son una porquería. Claro. Es decir, no son arnés de Pavlik, son copias ramplonas, que aparte se las cobran bien cobradas, y la verdad que a veces nosotros nunca nos pusimos a hacer un trabajo prospectivo con respecto a lo que nosotros usamos para comparar. Esa es un poco una debilidad nuestra. Nosotros usamos un método que usamos de la década de 60. En realidad el método parece ser un invento de un médico platense, pero en realidad yo encontré que está en un libro de Tonis. Tonis tiene un libro, no el libro de cadera que conocemos, sino tiene un libro que es un simposio de osteocondritis por reduccional, en la cual varios servicios de Alemania hablan de eso y muestran las distintas férulas de abducción. Una de esas férulas creo que inspiró al autor de lo que nosotros llamamos el ponchito, que es un aparato muy sencillo, muy económico, prácticamente no requiere educación de los padres, todo lo contrario al Pavlik, ¿no? Cualquiera que haya manejado un Pavlik, y aún un Pavlik de buena calidad, sabe que es un dolorcito de cabeza muchas veces, ¿no? Que el crural, que el valgo, que esto, que lo otro, o sea, nosotros usamos eso. Lo que pasa que, voy a decir las cosas en defensa, muchos van a decir el Pavlik tiene una gran ventaja que está bendecido por los americanos, entonces eso es una gran verdad. Cuando vienen los suecos acá, que tienen un tratamiento, un seguimiento impecable de la displasia de cadera, ellos usan la férula de von Rosen, que es una férula inclusive rígida, y los resultados están a la vista, no los puedes ver, o sea que a lo que voy es que muchas de las cosas que están en los libros, en la práctica cotidiana en Argentina, no son así. Perfecto. Lo importante, creo yo, es que uno sepa utilizar bien el método, las indicaciones y ser extremadamente obsesivo con la calidad del método, con la calidad de los implantes. Seguimos el caso siguiente. Esta es algo similar, ¿no es cierto? Una niña, digamos, antecedente de cesárea. Esta chiquita estuvo tratada en otro centro desde los 5 meses y medio con un arnés de Pavlik, por una luxación del desarrollo bilateral, y nos ve a los 6 meses y medio, con un arnés mal colocado, con poca flexión, con gran abducción forzada. Entonces esto no respeta los lineamientos. Y sin el arnés, le sacamos el arnés, ¿no es cierto? La cadera tenía una limitación de la abducción. ¿Por qué no repetís claramente los lineamientos del Pavlik? ¿Cuánto de flexión? ¿Cuánto de...? Es importante eso para... Me parece que si no, no vamos a tener tiempo con el caso. Preferiría seguir con el caso para que veamos esto. 6 meses y medio. Luxación bilateral. ¿Y ahora? ¿Qué harías? ¿Qué harías vos, Claudio? No, nosotros ya con esta situación, primero que la dejaríamos correr por lo menos, después de sacar el arnés, por lo menos un mes, porque es importante no sacar un arnés y meter un paciente en un quirófano de inmediato, por el alto riesgo de lo que llamamos necrosis por reducción. Y nosotros haríamos una vía, directamente le haríamos una vía interna o medial, como la quieran llamar. Nosotros usamos una técnica que es bastante estereotipada, es decir, el abordaje, tenotomía de
reductor del psoas. Una vez que pasamos el psoas le hacemos ahí la artrografía, vemos si reduce o no, y si no reduce vamos sobre la cápsula. ¿La bilateralidad te cambiaría algo? Una pregunta antes a Claudio que dijo, ¿tenotomía del psoas la haces siempre? Sí. ¿Y has logrado evaluar el déficit de flexión de cadera que algunos se quejan? Sí, eso es un trabajo que publicó ya hace unos cuantos años un tal Suzuki, que demostró, hablaba un poco de la excentración de la cadera y lo relacionaba con la tenotomía del psoas. La verdad que nosotros no lo hemos evaluado mucho. Nosotros lo que más hemos tenido en la evaluación, hemos tenido como no corrección exceso de anteversión, post-Weinstein, que nos ha llevado, por ejemplo, un paciente con 2 años de seguimiento que te entra en una Severin 3, es decir, subluxada, y con la osteotomía derrotadora la bajás. Esa es la principal complicación. Hemos tenido reluxaciones. ¿Alguno usaría una tracción? ¿No? No usamos más. Nosotros no lo usamos más por costos, Ah. porque necesitas 3 semanas de internación, contracción, y es incomodísimo. Sí, yo tampoco la uso, Sí, la uso Patricio, más, y pero acá, en y ese acá momento usaba tracción. Acá en esta zona, de mayo a agosto, tenemos la epidemia de bronquiolitis, que es un factor que a veces no se habla, y pones un pibe en tracción para algo programado y el pibe termina con una bronquiolitis. Es un gran problema que tenemos, por lo menos acá en la zona, en La Plata, seguro, te digo. Sí. No, nosotros esos problemas nunca lo tuvimos, afortunadamente, pero sí el problema de costos. Pero esto data de hace mucho tiempo atrás, entonces en ese momento hacíamos tracciones al cenit y la propuesta era después artrografía, anestesia, valorar la reducción, si era cerrado o abierta. Bueno, en este caso en particular hicimos así y vimos que la derecha tenía una buena reducción, una reducción aceptable después de la tracción, en cambio la izquierda no. Entonces, del lado derecho, tenotomía y reducción cerrada, y del lado izquierdo, una vía de Ludloff. Esto es a los 3 meses posreducción, posquirúrgico, y es preocupante que a los 3 meses posreducción no aparezcan los núcleos. No, tiene algo interesante que son las líneas de O'Brien, que son las que están abajo de, ¿no? Las ven todos, ¿no? Que son las líneas de tipo Harris, pero acá en la cadera, como un tal O'Brien publicó un trabajo, le llaman así los americanos, es importante que aparezca eso porque es predictivo de que no hay necrosis. No hay necrosis. O sea que eso es muy bueno. Y hay que esperarla nada más. Perfecto, exacto. A los 8 años, 8 meses, o sea, 7 años, 10 meses postoperatorio, tenemos y también seguimiento a largo plazo, tiene 19 años, ahora 18 años, 2 meses postoperatorio, asintomática, un índice de masa corporal normal, hace caminatas, bicicleta, una movilidad bastante simétrica, Poner anterior, a ver, un segundito. ¿Cuál la movilidad? Quiero ver una cosa, perdóname. Sí, espera un poquito. Hay una diferencia entre ambas caderas, ¿no es cierto? Pero no es mayor. No tenía ningún tipo de trastorno sintomático ni de la actividad de la vida diaria. La marcha normal. Translemburg, nada. Y las radiografías a los 19 años de edad, mal perfil, pero bueno, más o menos se ve que es bastante aceptable. Vamos a un tercer caso. Esta es una niña de un alto peso, pero con parto normal, ya no cesárea como las dos anteriores, que consulta a los 6 meses nuevamente con un Public colocado a los 45 días de vida por otro colega, pero no controlado, que es lo otro. Colocar y citarlo para dentro de 3 meses. Lo vemos en el interior. Viene con esta radiografía a los 6 meses. ¿Qué se haría ahí? Creo que el tiempo del arnés está pasado y que inclusive ha sido dañino. Harían nuevamente un
una reducción. Sí, creo que es importante en estos casos poner una historia clínica y advertir a la familia un poco ambiguamente del riesgo que existe de necrosis, porque son los candidatos número uno, estos que vienen con fracaso de tantos meses clavados con un public. Y después, esto es como jugar a la mancha, el último es el que pierde siempre, ¿no? Es el último que lo toca. Entonces, eso hay que advertirlo. Yo creo que es el mismo caso anterior. Bueno, sí. Andrés, ¿qué dices? ¿Qué te parece? Ya había usado el Public, ¿no? Sí. Y yo lo evaluaría bajo anestesia y vería si como explicó Victoria, la reducción que se obtiene y de ahí ir viendo si solo necesita una tenotomía o nada, o yeso nada, o tenotomía y ir avanzando. A diferencia de Claudio, nosotros usamos la vía de Ludlow, eventualmente si hay que llegar a la... Perfecto. Diego quiere comentar. Gracias. Estos casos son complejos porque se pasó la edad del public, se pasó la edad del tratamiento incruento, con lo cual entramos en terreno donde cada uno tiene una conducta terapéutica diferente. Nosotros tenemos con Salas muchísima experiencia en la vía de Weinstein, que en última instancia es muy parecida a la de Ludlow, donde son vías internas, pero la utilizamos con muchísimos pacientes, pero siempre haciendo una artrografía previa. O sea, yo me voy a quirófano, le hago una artrografía y veo si se centra o si no se centra. Si se centra, le puedo hacer una artrografía de aductores, ponerle un yeso, eso se puede discutir. Si no se centra, hay que liberar la articulación y hay que centrarla. Pero yo creo que la artrografía, que es un procedimiento que es muy fácil de aprender, nos da mucha información. Porque cuando uno intenta una reducción con o sin tenotomía de aductores, o sea, los aductores, la tenotomía de los aductores va a ayudar, por supuesto, pero cuando uno intenta una reducción en una cadera que no es reductible, se daña. Y los criterios de necrosis, uno puede decir, bueno, la clasificación es un grado 1, pero la verdad que aparecen pequeños estigmas de necrosis que después se ven a lo largo. Si miramos la última radiografía del caso anterior, esa chica tiene una coxa valga. Tiene una coxa valga que va a haber que corregirla, porque esa chica va a tener, ahora tiene 20 y algo de años, me parece, pero es una chica que en algún momento va a ser una patología de cadera. O sea, son esas lesiones que uno las ve bien, quedan bien centradas esas caderas, pero hay que asegurarse que queden centradas, que no queden displásicas, y a veces esas pequeñas alteraciones en valgo responden a lesiones de los cartílagos de crecimiento, sí, no tanto de la cabeza. O sea que en este caso yo le haría una artrografía en quirófano. Bueno, yo lo traje a colación porque en el caso anterior la tracción de partes blandas, por lo menos para una cadera, funcionó muy bien. En esa época, vuelvo a decir esto de hace muchos años, también intentamos una tracción de parte blanda y a veces después de 25 días prácticamente no tenemos el sentón reconstituido, costó mucho descender, por lo tanto, esperando también el tiempo que decías vos de salir del public, después de esos 25 días, efectivamente hicimos una artrografía y al ver la interposición y demás hicimos una reducción quirúrgica por un abordaje medial tipo Ludlow, que es lo que manejamos también, ¿no? Y esto es a los 7 meses, a los 7 meses se hizo, y esto es el control. Bueno, a los 12 años, un mes, o sea, bastante tiempo después del seguimiento de Colmenar, que era de un año, tenía una movilidad muy aceptable. Esto es a los 15 años la radiografía, un Riser 4, unas caderas bastante aceptables, podemos decir. Este es otro caso diferente. Una niña parto normal, cefálica, primer hijo, consulta al año y 11 meses. Inicio de marcha, 8 meses atrás. Todos los signos de una luxación alta, ¿Qué grado de luxación es esta? 4. 4, muy bien. Tanto para el TONI como para IDHD. ¿Qué tratamiento propondría, por ejemplo? Yo puedo hacer una pregunta, sí, mezclando este caso. Sí. Si esta paciente con esa displasia acetabular
tuviera 15 meses, Claudio, ¿vos esperás hasta los 18 para poder hacer un Solter o la operás hoy con un abordaje anterior y dejas para un segundo tiempo el Solter? Toma. ¿Podemos esperar para esa pregunta? Porque hay un Perdón. caso justamente que trata de eso. ¿Puede ser? Bueno, y dale. les quiero mostrar. En este caso, ¿qué harías, Andrés, por ejemplo? Yo le haría una reducción anterior y una osteotomía de Solter y evaluaría la necesidad o no de acortamiento. Creo que tenía 2 años. Generalmente no la necesitamos a esa edad, pero bueno, tenerla en mente. Exacto. Bueno, sí, justamente era la época en que usábamos tracción de partes blandas, vuelvo a repetir. Entonces hicimos una reducción, un intento con tracción de partes blandas con la escuela de Morel. Morel reducía incruentamente, completamente las caderas altas así, y luego solo hacía la osteotomía de Solter, no hacía la reducción quirúrgica. Bueno, en este caso tuvimos que hacer reducción quirúrgica y osteotomía de Solter. A pesar de que hicimos la tracción, no se logró bajar suficientemente, como pueden ver en las imágenes. Entonces, reducción quirúrgica y osteotomía de Solter. Esta es la placa. 1 año de postoperatorio. Y esto es a los 6 años de postoperatorio, a los 8 años 5 meses. Es una cadera preocupante, me parece, ¿no es cierto?, porque tiene un toque osteocondrítico. Yo la definiría como que es un toque osteocondrítico, no diría tipo, había puesto tipo 3 de Calanchi, no sé si es así, pero no es una cadera completamente que a uno le gusta. No sé qué opinan, pero me parece un tipo 4 de Ogden. No es una cadera comparativamente con la otra que tenga una imagen aceptable. Micrófono. Cuando son reducciones un poco apretadas, ¿no? Un poco tensión. Yo sin duda que le hubiese hecho tiempo femoral también, no me hubiese privado de eso. El tiempo femoral en las luxaciones así tardías o ¿Y cuál te parece que puede ser la evolución? ¿De esto? De esto, sí. No, y le tengo mucho miedo a esa esclerosis que hay en el techo acetabular. Y por otra parte veo otras cositas. Me parece que la imagen en lágrima está muy ancha, muy ancha. Eso significa que la reducción que parece concéntrica no lo es del todo. Creo que tiene signos de displasia, está un poco en varo también. O sea, tiene unas cuantas cositas que sumadas, yo creo que van a ser un deterioro pasada la adolescencia. Creo. Bueno, sí, eso era el miedo que teníamos, sí, perdón. Hay algunas cosas. Volvé a la placa previa, a la anterior. Más. Una más. Estas son las cosas que nosotros queremos transmitirles a la gente joven. Cuando ustedes ven esa cadera que tiene lo que se llamó en una época el famoso signo del pistolón de duelo, demuestra 2 cosas. No se ve el cuello, y se ve como el anillo del mango del pistolón de duelo, que es esa pequeña imagen del núcleo que se ve centrada. Cuando vemos eso, la radiografía nos está diciendo 2 cosas. Primero, que hay una anteversión marcada, con lo cual sí o sí es importante hacer el tiempo femoral. Y segundo, que ese núcleo está sufriendo y va a sufrir. Y eso tiene que ver con lo que uno le va a contar a los padres, porque fíjense la impronta que tiene en el ilíaco. Esta cabeza estuvo apoyada ahí en el ilíaco y tiene un neoacetábulo muy marcado. Así que cuando vean esto, acuérdense, anteversión femoral marcada, que se va a favorecer con un tiempo femoral en el cual vamos a desrotar y acortar. Y eso va a hacer que la cadera evolucione mejor. Y la segunda cosa es avisar a los padres que ya tiene un signo premonitorio osteocondrítico, con lo cual no esperemos una cadera maravillosa. Y lo que dijo recién Claudio Fernández es así, desgraciadamente,
estas caderas andan bien y de golpe entre los 20 y los 30 años a veces se empiezan a deteriorar. Bueno, ese era justamente nuestro miedo, ¿no es cierto? Lo vemos casi a los 22 años, 21 años, 6 meses, con índice de masa corporal de 20, asintomática, una marcha normal, no sabemos hasta cuándo, no tiene Trendelenburg, tiene una movilidad aceptable, no sabemos hasta cuándo va a estar así, pero con una marcha, digamos, sin mayores problemas, y con una cadera que no es normal, si bien es congruente, es esférica, está centrada, tiene una coxavara funcional por un poquito de sobrecrecimiento del trocánter. No creo que tenga una coxavara verdadera por alteración del ángulo cervicodeficiario, pero no es una cadera normal. Y probablemente es inclusive tratamiento, ¿verdad? A lo que voy es lo que en las luxaciones congénitas después de la edad de la marcha, no digo que es imposible, pero es extremadamente difícil tener una cadera normal, por lo menos esa. Mira, ahí hay un tema que es muy interesante. Cuando yo estaba analizando las caderas que analicé, hablaba mucho con Poncetti y don Ignacio siempre me decía que pasado un tiempo determinado las células tienen una apoptosis acelerada, y él lo tenía bien analizado. Bueno, de hecho tiene 2 trabajos claves en el Journal of Bone, que él muestra perfectamente, y me mostraba cortes acetabulares, donde uno ve que hay algo intrínseco en el cartílago articular que tiene dictada su propia muerte, y que nosotros solamente podemos actuar tempranamente, pero aún así, con pacientes con tratamiento con Public, en la edad indicada, de la forma indicada, etcétera, etcétera, no todos andan bien, Hay un trabajo que se presentó en Posner a 2 o 3 años, que muestra un deterioro de un 10%. 10% de los pacientes con evolución impecable, después de los 20 años, tenemos la artrosis temprana. Bueno, vamos a mostrar un último caso, porque en honor al tiempo, porque ya estamos avanzando sobre el break, a pesar de que hay unos 7, 8 más. Sobre la pregunta que hizo últimamente Vicky. Este es el caso de una niña oriunda del interior de la provincia, con múltiples antecedentes perinatales, recién nacida prematura, ruptura prematura de membrana, doble circular, oligohidramnios, etcétera, etcétera. Es vista al año, justo cuando empieza la marcha, ahí la veo, detecto Adams positivo, signos de luxación de cadera derecha, ¿no es cierto?, galeas y etcétera, todo. No tengo las imágenes de ese momento, y ahora les voy a explicar por qué, pero tenía una luxación congénita, una luxación del desarrollo de cadera derecha con displasia acetabular y una escoliosis lumbar izquierda de 31 grados. Es decir, una luxación del desarrollo con una escoliosis de comienzo temprano. No congénita, la escoliosis. No congénita. Idiopática. Sí. No teratológica. Ni la luxación es teratológica, ni la escoliosis. La escoliosis es una escoliosis de comienzo temprano. Bueno, yo le propuse lo que hacía en ese momento, tratar primero la cadera, tracción de partes blandas, reducción, tenotomía, si no se podía, reducción quirúrgica, etc. Y yesos, después de la cadera, yesos correctores para la escoliosis. Bueno, desaparece de la consulta. Lo opera un colega a los 13 meses, donde le hace una reducción quirúrgica y un Solter, una osteotomía pelviana. ¿Sí? Un colega bien formado. Y después equipa la escoliosis. Yo la veo a los 22 meses, o sea, más o menos 9 o 10 meses después del Solter, con ese corsé y con esta radiografía. Esta es a los 10 meses post-Solter. ¿Habrá sido un Solter eso? Sí, es un colega
que sabe hacer la osteotomía de Solter. Pero no parece. O esa es previa. No, esta es de posterior, 10 meses después. Capaz Pudo que haber eso tenido tipo- alguna complicación, no sé la evolución, ni tengo el protocolo intraquirúrgico, no sé si hizo complicaciones, no, pero Me el parece relato que- del colega es una osteotomía de Solter y una reducción. Mi pregunta iba a que todos sabemos que la indicación de Solter es a partir de de- los 18 meses. Y eso es lo que yo quería saber, si alguien nace a los Entonces, 12 o 13 meses. Nos ha un pasado Solter. con pacientes que llegan a los 15, 16 meses y el planteo es, ¿qué hago? ¿Espero 2 meses para poder hacer un Solter o la opero ya y le hago solo reducción? Nosotros no hacemos Solter antes de los 18 meses, pero a mí me parece que eso tampoco fue un Solter. O pudo haber sido un quizá Solter con madera. defecto técnico. Pero no fue completa la osteotomía. No. Hay dos o tres cosas. Le voy a responder a Victoria. Nosotros tampoco lo hacemos antes de los 18. Nosotros tampoco hacemos Solter antes de los 18 meses. Sí hacemos osteotomías tipo por una atrofia de vejiga y no hay ningún problema, lo hacemos recién nacido. Pero no lo hacemos, nos adherimos a la indicación, no me parece que sea ninguna ventaja si uno es un chico de 15 meses, que espere 2 meses más, no es problema. Acá, esa es la conducta también que... Sí, yo creo. En esa radiografía creo que si yo tengo que... Primero que tiene una anteversión exagerada de fémur, está en coxavara, pero ya esa coxavara es de la que anticipa una necrosis de tipo 3. Ya me la veo venir, que viene tipo, si fuera un Pertes, un Cateral 4. Ya viene. Cuello corto, ancho, no hay aparición de la epífisis. Bueno, como dijo Diego, tiene el pistolón, está en anteversión. Y probablemente si yo viera esta radiografía y está hecha por un médico joven, yo le diría, pecaste. Porque la gente cree que el Solter, pero la gente cree que el Solter o la osteotomía de fémur están hechas para estabilizar. Y no es así. No. La estabilización es el tiempo de disección de parte blanda. Lo otro es para la displasia mediata. Ese es el gran concepto que hay que tener. Pues no, le pongo más injerto acá, lo traigo más acá, no la cubrís nada. Te la va a cobrar con la subluxación seguro. ¿Qué es lo que está pasando acá? Exacto. Bueno, la cuestión es que la veo a los 12 años, 6 meses. O sea, 10 años después. Consulta por dolores de cadera derecha, tuvo que dejar danza, no puede hacer educación física, tiene obesidad, tiene un índice de masa corporal, en realidad sobrepeso, digamos, pero marcha con Trendelenburg, mucha dificultad para las cuclillas, tiene un Adams positivo todavía, a pesar de que estuvo en tratamiento. La cadera derecha tiene un bloqueo en flexión y un bloqueo de las rotaciones, pero tiene una rotación interna anormal, digamos así, bloqueada anormalmente. Y tiene una dismetría. Y, como dijo Claudio, una severa secuela osteocondrítica. Una cadera... ¿Qué te parece, Andrés? ¿Pedís alguna otra cosa? Tiene todos los signos que dijimos de mal pronóstico a futuro. Sí, obviamente le pediría algún otro estudio para una resonancia, una tomografía, para ver qué... Ahí está la anteversión de la que hablaban Diego y Claudio, la gran anteversión. Y esa secuela en la tomografía. ¿A vos te parece, Andrés, que tiene Trendelenburg? Sí, sí, tiene Trendelenburg, tiene dismetría, tiene... ¿Harías algo para el Trendelenburg? Y tiene esta anteversión, perdón, antes de que pregunte. Con la medición, nosotros utilizamos, ¿ustedes utilizan, corroboran la medición de la anteversión que hacen clínicamente con métodos de imágenes? No siempre, no. Para una anteversión pura, sí, pero para unas caderas y demás, en general no las corregimos con tomografía. No las medimos. No las midan. Bueno, hay un trabajo muy interesante en un journal que compara la medición tomográfica versus la clínica, y el error de la clínica es 5 grados. O sea que... Sí, por eso. Igual en casos complicados,
como esto, en donde la tomografía no solo nos sirve para medir la anteversión, sino ver la deformidad tridimensional que tiene la cadera, sobre todo el fémur, me parece adecuado, yo la utilizo. Y la dismetría es de unos 2.3 centímetros, más o menos con eso. ¿Qué harían? ¿Cuál sería ¿Le haríamos algo para mejorar? ¿Tiene alteración de la actividad de la vida diaria, dolor? Sí, claramente que es una cadera que necesita un tratamiento para mejorarle la sintomatología. Yo le daría un primer tiempo femoral, le haría una elongación relativa del cuello, vería la necesidad o no de osteotomía valgizante. Probablemente ya está bastante valga, por lo tanto por ahí no se necesita. La derrotaría y le haría una osteotomía periacetabular. ¿Alguien haría otra cosa? No, Claudio. No. Yo todo eso menos el acetauro. Bueno, yo no tengo experiencia en osteotomía acetabulares, pero lo que hicimos fue en realidad hacer una derrotación femoral por la gran anteversión. Transferimos el trocánter mayor y utilicé un shelf, un estante, y aprovechamos al mismo tiempo para hacer una modulación del crecimiento porque tenía cartílagos abiertos del otro lado. Este es el resultado del año 4 meses, muy reciente. La placa que ven es porque utilizo muchas veces en los mayores, en los adolescentes o hasta jóvenes, utilizo la técnica Ruaca-Mil para el estante, o sea, coloco una placa en L para darle más. Y bueno, al año y medio solamente tiene dolores esporádicos, 2 años de posmenarquia, por supuesto está en la evolución, esto tiene un índice de masa corporal de 29.6, lo cual no es bueno, ya sabe. Claudica la marcha, pero no tiene dolor, tiene una diferencia actual de 1 centímetro y algo, y se puede colocar de cuclillas, era imposible esto antes, si bien parte de eso es obviamente a través de la columna. Tiene una movilidad muy restringida de la cadera operada, pero existe algo de movilidad. Camina, hace caminatas y bicicletas sin dolor. Esta es la movilidad comparativa. Tiene una marcha obviamente con claudicación por la cadera y por la dismetría, pero mucho más aceptable de lo previo. Su escoliosis está estabilizada. Todavía continuamos con la modulación porque creemos que todavía tiene un poquito de crecimiento, y este es el resultado del año y medio, digamos. Una cadera que tiene su fecha de caducidad, obviamente, pero al menos le dimos una mejoría de la calidad de vida actual. No sé si quieren comentar algo más, si no, Diego. El techo acetabular es un recurso muy valioso, muy valioso. Yo vengo de una escuela con Derky que hacía las famosas artroplastías por interposición, que andaban muy bien al principio, pero después demostraron tener muchos inconvenientes y mucha artrosis. Pero como eran caderas displásicas, hacía muchísimos techos con técnica de Wilson. Y la verdad que es para el que no se anima a hacer una... Hay ciertas osteotomías que son muy complejas. La osteotomía que hace Andrés, yo no me animo a hacerla. Hay que tener... La curva de aprendizaje es muy complejo, realmente hay que saber hacerla, hay que aprender a hacerla, porque si uno la hace mal, realmente no beneficia al paciente. Es muchísimo más fácil hacer un techo osteoplástico, y yo les aseguro, después de tener muchísimos techos operados, que es un recurso que no requiere una gran preparación quirúrgica, y les va a dar una buena cobertura. Hay que hacerlos bien, bien apoyados, con una buena tabla y con un buen parante. Los fijamos con un tornillo y dan una cobertura. Cuando uno tiene estas caderas tan complejas, que la verdad que la pelvis da un poco de miedo tocarla, hacer una osteotomía valgizante, hacer un descenso del trocánter y agregarle un techo es una buena alternativa, porque les dejamos un terreno mejor a los ortopedistas adultos el día que vayan a transformar esto en un reemplazo total de cadera. Porque si no tienen dónde poner el acetábulo, se les complica muchísimo
el procedimiento. Bueno, vamos a suspender acá y tomamos 15 minutos de break, estamos un poquito atrasados.